Lo primero que quería decir era lo que has apuntado hace un momento, que es esto: describir la realidad está considerado traición, ser partidario de Putin, etcétera, ¿no? O sea, decir que, por ejemplo, que la guerra de Ucrania, pues que la invasión de Ucrania fue ilegal, pero al mismo tiempo fue una operación preventiva, ¿no? Porque parece que, sí, como dice Putin, si esperaban más habría sido peor, pues eso te convierte en ser partidario de Putin y cosas así, ¿no? Todo esto lo percibimos aquí en España, pero en países como Alemania, por ejemplo, un país central de la Unión Europea, adquiere cotas absolutamente demenciales, ¿no? Una explicación de esto, de por qué ocurre esto, es la de que cualquier intento de negociar diplomáticamente con los rusos es visto en la Unión Europea como muy peligroso para la unidad y la estabilidad de la Unión, ¿no? Es visto, pero es que lo es sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque los intereses de seguridad de bálticos, mediterráneos, etcétera, son diversos y muy diferentes, ¿no? Hay en Bruselas un verdadero desbarajuste, ¿no? El presidente del Consejo, Costa, ha intentado establecer un canal diplomático con Moscú, pero Merz, el canciller federal, se ha opuesto, ¿no? Francia también ha expresado sus reservas, ya que hace tiempo envió a su propio emisario al Kremlin, sin conseguir nada, pero bueno. Polonia rechaza el formato E3, este núcleo de discusión formado por Alemania, Francia y Reino Unido con Rusia, ¿no? E3, ¿no? Y los países bálticos, pues por su parte, no quieren saber nada de negociar, no quieren mantener ningún tipo de conversaciones con Putin, ¿no? El resultado es que en lugar de atreverse a entablar un diálogo, ¿no? Pues la Unión Europea lo que hace es apostar por nuevas sanciones y aún más presión, ¿no? Y la gran paradoja es lo que ocurrió el lunes, ¿no? Que la UE, la Unión Europea, recibió en Bruselas a una delegación de los talibán, ¿no? Antes negociar con los talibán que con Rusia, ¿no? Realmente vivimos en un mundo kafkiano. Así que es lo que decía, la UE apuesta por nuevas sanciones y aún más presión. Esto se ha visto en la última cumbre, en la que, como decía Manolo, pues han vuelto a repescar a Trump, parece, en gran parte por esa película hollywoodesca de golpes militares en la retaguardia rusa que hacen con drones, que hacen mucho humo y muchas buenas imágenes, pero que muchos expertos dicen que militarmente no son muy significativos, aunque por otro lado es verdad que empieza a haber escasez de gasolina y bueno, empiezan a haber restricciones y tal. Pero yo, por los expertos militares que he escuchado, tienden a decir que eso cambia poco la realidad militar en el terreno, ¿no? En todo caso, esos ataques, los últimos muy osados contra Moscú y Petersburgo, no es que sean bendecidos por Estados Unidos y la Unión Europea, es que son realizados por ellos, ¿no? Con su tecnología de satélites, con su inteligencia, con su información, con sus armas, ¿eh? Por tanto, efectivamente están metidos hasta el cuello en esta guerra, ¿no? Y todo eso coloca a Rusia en una situación complicada, ¿no? Porque por un lado debe responder atacando a los europeos, y está advirtiendo desde hace muchos meses en ese sentido, ¿no? Pero por otro lado, si ataca, confirmará la amenaza rusa, la leyenda de la amenaza rusa, que Alemania y otros están invocando para justificar su rearme y su profecía de guerra para dentro de 2 o 3 años, ¿no? Así que lo que he visto en los últimos días en relación a esta última cumbre de la UE, donde han repescado a Trump, es lo que decía Manolo, hay cabreo con Trump, pero Putin es un político prudente y esta es mi impresión. No creo que tome riesgos atacando fuera de Ucrania a los países de la OTAN que participan en los ataques a Rusia, por pequeño que sea el riesgo de una respuesta conjunta de la OTAN, ¿no? Es mi impresión, ¿eh? Esto naturalmente me puedo equivocar, como me he equivocado tantas veces, ¿no? Y yo creo que la pregunta que se debe hacer Putin en estos momentos es: ¿qué es más arriesgado? ¿No hacer nada
y por tanto exponerse a las crecientes críticas de la opinión pública rusa, que sin ser religiosa no le gusta que le caigan drones y bombas en casa, ¿no? No hablemos ya de los generalotes y de algunos politólogos. Tú has mencionado a Karaganov, realmente. No hacer nada y ignorar toda esa presión, o por el contrario, pues responder a la OTAN. ¿Qué es más arriesgado, no? Yo creo que Putin debe pensar, se debe preguntar si los europeos son de verdad una amenaza, ¿no? Los europeos, esta tríada, esta troika de energúmenos compuesta por Macron, Merz y Starmer, ¿no? Pero este Starmer ya ha saltado, ¿no? Están con una cota de apoyo del 13%, cosas así, ¿no? Realmente muy bajo, ¿no? Y lo más probable, bueno, Macron se va seguro el año que viene, y bueno, puede venir un relevo, ¿no? ¿Cuál? No lo sabemos, ¿no? Sí, a ver, ya, hay muchas hipótesis, pero vamos. Teniendo en cuenta eso, quizá lo mejor es ser paciente, ser prudente, encajar estos golpes que se está recibiendo y seguir machacando a Ucrania, porque el rodillo militar ruso lento pero continuo, ¿no? Se dice aquí en Occidente que los rusos están sufriendo muchas bajas. Es mentira. Desde el principio han intentado economizar, y esto es algo nuevo en la historia militar rusa, podríamos decir, las bajas propias, ¿no? Se han intentado economizar, ¿no? El precio de la carne en Moscú históricamente ha subido, ¿no? Entonces, si Putin, al que se le ve como muy confiado, ¿no?, cree que está ganando, pues no creo que vaya a caer en estas provocaciones, ¿no? Así que, como decía el otro día este exagente de la CIA, McGovern, decía: la victoria rusa pasa por la paciencia, ¿no? Pero yo me pregunto, otra cosa sería si, digamos, en un año no se produjera el esperado desmoronamiento, capitulación ucraniano, ¿no? En ese caso, la lógica del conflicto podría hacer entonces inevitable alguna respuesta rusa contra países de la Unión Europea para poner a Europa en su sitio, ¿no? Ponerla en su sitio mientras el potencial militar de esta Europa sea modesto y el apoyo de Estados Unidos siga siendo, pues, algo ambiguo, ¿no?, al mismo tiempo que crucial, ¿no? Pero de momento las respuestas se están centrando en Ucrania, como digo. Rusia no ha usado ni de lejos todo su potencial militar para evitar confrontación con la OTAN, y ha sido muy moderada en su terrible castigo a Ucrania, ¿no? Porque Putin lo dijo también hace mucho, vino a decir que estamos luchando contra nuestros parientes, y si el adversario no fueron los ucranianos, sino fueran los que invadieron nuestro país en los últimos 200 años, 5 o 6 veces, ¿no?, pues nuestra actitud sería diferente, ¿no? Seríamos mucho más duros, ¿no? El centro de Kiev está intacto, la ciudad de Kiev está intacto, los golpes intentan ser quirúrgicos a instalaciones desde el año y medio pasado, al complejo energético. Eso es realmente durísimo para la población civil, pero basta comparar los números de víctimas civiles, que por cierto últimamente son moderadas, ¿no?, en este conflicto, siendo terribles y siendo insoportables, son moderadas. Por cierto, en el mes de abril, creo recordar, hubo 300 víctimas civiles ucranianas y creo que 1.300 heridos, ¿no? Y en Rusia hubo 100 muertos y 600 heridos. O sea, lo que pasa es que aquí se informa poco, ¿no? Pero yo veo cada día el telediario ruso y realmente abren los telediarios con este tipo de noticias, ¿no? De que hay 4 muertos aquí, un autobús con niños despanzurrado, niños del equipo bielorruso, el otro día pues un tren, o sea, y estas cosas van calando y llevan a la opinión pública rusa, que no es en absoluto belicista, decir, pero bueno,
que haga algo el Kremlin, ¿no? Que responda, ¿no? O sea que cuanto más aprieten los europeos, mi hipótesis es que de momento van a ser los ucranianos los que más van a sufrir, ¿no? Pero al mismo tiempo hay advertencias y preparativos, ¿no? La nota del Ministerio de Exteriores ruso del 25 de mayo advirtiendo de que iban a apretar más los tornillos en Kiev, ¿no? De que las embajadas occidentales evacuaran su personal de Kiev, porque ahora sí que vamos a ir más fuertes porque nos están haciendo daño y por tanto vamos a responder, todo eso. Hay una lista que publicó el Ministerio de Defensa ruso de empresas europeas que fabrican armas que están siendo utilizadas contra Rusia. Todo esto son advertencias, ¿no? Eso está ahí, ¿no? Eso está ahí y no pasa nada, ¿no? O sea, no se toma en serio, como decía Manolo, ¿no? A mediados de los 80, por mucho menos, ¿no? Por los euromisiles, ¿no? Se creó un gran movimiento por la paz en Europa. Hoy no hay nada, ¿no? En fin, eso por un lado. Por otro lado, quería hablar un poco también del frente iraní, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Y que al final todo está relacionado, ¿no? Estados Unidos e Israel han perdido la guerra en Irán, por lo menos de momento, porque es una guerra que es obvio que no se ha acabado, ¿no? Estados Unidos la ha perdido porque ha transferido a Irán el control del estrecho de Hormuz, ¿no? Que eso es fundamental, ¿no? El otro día en el Jerusalem Post, el 8 de junio, decían lo siguiente: Irán tiene 3 armas nucleares: el control del estrecho de Hormuz, estrechas relaciones con las potencias Mackinder, decía, es decir, con las potencias Rusia, China, que dominan el espacio euroasiático, ¿no? Y luego la bomba propiamente dicha, la bomba nuclear, que oficialmente no la tienen, pero es obvio para todo el mundo, incluido un experto del Instituto de Tecnología de Massachusetts, que se llama Postol, no sé si lo sigues, que dice que, bueno, si hay voluntad es cuestión de 5 minutos que se hagan con la bomba. Así que estas son las 3 bazas que tienen. Irán tiene la sartén por el mango, ¿no? Y el motivo de este radical giro de Trump, desde enviarlos a la edad de piedra, la aniquilación de una civilización, hasta una negociación en los términos presentados por Irán, este giro pues es muy simple de descifrar, ¿no? Se juega en una recesión global en Hormuz, ¿no? Y Trump lo ha dicho con toda claridad. La última declaración fue sorprendente por lo sincero, ¿no? Se nos estaban acabando las reservas, dijo, ¿no? Las reservas de Estados Unidos de petróleo, ¿no? Y el diésel ya está, o ya estaban, ahora parece que puede volver a bajar, no lo sé, pero estaba por encima de los $5 el galón, ¿no? Que eso es un escándalo en Estados Unidos, y la gasolina por encima de los $4, ¿no? Así que eso es lo que ha hecho cambiar de... ¿Pero por cuánto tiempo? Recordemos que hace un mes, ¿no? El Trump iba diciendo el acuerdo con Irán es cosa hecha, ¿no? Y lo decía un viernes para que el lunes las bolsas... O sea, el tipo jugaba, digamos, era el rey del corto plazo, ¿no? Del jugador en bolsa de corto plazo, ¿no? Bueno, pues ahora tiene una jugada a 60 días, ¿no? Una jugada a 60 días que se llama Memorándum de Entendimiento con Irán, ¿no? Que da 60 días de calma, ¿no? Pero esto ha sido una derrota, ¿no? Ha sido una derrota sin paliativos porque, bueno, además hay una crisis con los países del Golfo que han descubierto que las bases y la protección americana les convierte en objetivo y no son factor de seguridad, sino al contrario, es una amenaza total a las economías. Son países que, si Irán les lanza los misiles donde se los puede lanzar, por ejemplo en las plantas desalinizadoras o en el complejo energético, pues son países que desaparecen pura y simplemente, ¿no? Pura y simplemente. Ya cité hace poco el cable este de Wikileaks del año 2008, de un informe de la CIA en el Riad diciendo que si Irán atacara la central de desalinización del Riad, 7 millones de habitantes, la ciudad tenía que ser evacuada en
cuestión de pocos días, ¿no? Y ahí vive el 20% de la población de Arabia Saudí. O sea, cuidado porque esos países se juegan su existencia, ¿no? Así que hay condiciones para que en esos países se piense la oportunidad de ir a otro esquema de seguridad regional diferente al de participar en el cerco americano-israelí a Irán, que es de lo que se ha tratado hasta ahora, y que ese nuevo esquema ofrezca pues, oportunidades para las dos potencias maquindas, para Rusia y para China, ¿no? Con Irán no es un acuerdo, es un marco de intenciones. Trump ha reconocido que lo ha firmado forzado por la situación, por lo tanto es sumamente frágil. Y es también sumamente frágil porque Israel va a hacer todo lo posible por reventarlo, ¿no? Y luego explicaremos por qué, ¿no? Pero militarmente, mientras no nos demuestren lo contrario, cualquier cosa que Estados Unidos o Israel hagan contra Irán, y han hecho muchísimo daño, Irán puede devolverlo haciendo aún más daño, ¿no? Sobre todo por la baza de Hormuz y por la capacidad que tiene de destruir los países del Golfo y sus economías del todo, completamente, ¿no? El recurso nuclear de Israel pues no ayuda demasiado, porque Irán es 75 veces mayor en tamaño que Israel y puede responder con misiles convencionales haciendo mucho daño a Israel con sus misiles, ¿verdad? Además, un uso nuclear de Israel movilizaría definitivamente a Rusia y China contra Israel y no creo que Estados Unidos apoyase a Israel en esa eventualidad, ¿no? Al mismo tiempo, creo que hemos de estar muy atentos a las relaciones entre Estados Unidos e Israel. Realmente estamos asistiendo a una cosa completamente nueva, a una crisis absolutamente nueva, porque todos han entendido que Netanyahu metió a Trump en esto, contra la opinión de los expertos, de la CIA, del Pentágono y tal, y ahora ese mismo Israel boicotea el alto el fuego, lo que está siendo recriminado por Estados Unidos. Hace pocos días el vicepresidente J.D. Vance advirtió a Israel con no jugar contra su único aliado, ¿no? Esto es realmente una declaración sin precedentes, ¿no? Es la primera vez que se ve una brecha de estas dimensiones entre Israel y Estados Unidos. Al mismo tiempo, hay una gran brecha también en los propios Estados Unidos, porque hay todo el sector sionista y que está presente en la administración Trump, el secretario de Estado Rubio, el Jared Kushner, toda esta gente, los sionistas a tope, que lo que esperan es, bueno, una nueva escalada, ¿no? De momento han estabilizado los precios del petróleo, pero en cuanto puedan volverán a luchar contra Irán, ¿no? Este sector está rechazando el memorándum de entendimiento, el fragilísimo memorándum, y murmura contra Trump, ¿no? Al mismo tiempo, Trump puede haberse reconciliado un poco con su base mega, ¿no? Porque parece que ha puesto por delante los intereses del país, el hacer grande América antes que hacer grande Israel, ¿no? Esto es un poco lo que el Carlson, el periodista, le echaba en cara, ¿no? Así que hay muchas hipótesis aquí, pero todas se unen en lo mismo, un gran follón interno en Estados Unidos también, ¿no? Si Trump se retira de la guerra definitivamente, si este memorando prospera y tal, cosa que dudo, ¿no? Pues el lobby israelí organizará el impeachment de Trump en Estados Unidos, ¿no? Y la población de Estados Unidos ya hoy es mayoritariamente adversa a Israel. Esta es una gran novedad. Hay una clara segmentación en el electorado. La gente de mayores de 55 años en general son bastante solidarios con Israel, pero los jóvenes han cambiado radicalmente. Incluso entre los judíos estadounidenses, la mayoría ha llegado a la conclusión de que Israel cometió crímenes de guerra en Gaza, y el 39% califica de genocidio lo que ha ocurrido. Estoy hablando de los judíos de Estados Unidos, ¿eh? O sea, esto realmente nunca se había visto, ¿no? Nunca Israel había sido tan impopular en Estados Unidos. Respecto a Israel, también hay un gran potencial de desorden interno, ¿no? Porque, por ejemplo, el 20 de junio, un corresponsal militar del Times of Israel señalaba lo siguiente, ¿no? Que la victoria total y las ilusiones de la victoria total de Netanyahu que han llegado al fin, ¿no? Decía, las guerras posteriores al 7 de octubre
que llegaron acompañadas de expectativas y promesas de victoria total, han terminado, al igual que sus ilusiones. Los palestinos no van a abandonar Gaza, jamás no se desarmará, ni tampoco Hezbollah. Trump no va a volver a la guerra con Irán, que ahora puede amenazar con retirarse de un acuerdo para obligar a Trump a detener cualquier operación israelí de envergadura contra Hamas o Hezbollah. Sin duda, Oriente Medio ha cambiado. Esto decían en un medio de comunicación israelí. Pero bueno, ya sabemos cómo está la sociedad israelí, está totalmente enloquecida, ¿no? El relevo de Netanyahu, el relevo electoral de Netanyahu, es un señor que no me acuerdo cómo se llama, pero dice que tratará a Turquía como un nuevo Irán, o sea que no hay demasiadas expectativas de cambio, ¿no? Israel sí tiene una estrategia para dominar la región, para su anacrónico, para el siglo XXI totalmente anacrónico, proyecto colonial bíblico sin fronteras, ¿no? Hay médicos sin fronteras y también hay un país sin fronteras, el país es Israel, ¿no? Pero es una estrategia loca que conduce al suicidio, ¿no? Y el suicidio, me gusta que el Ilan Pappé haya titulado su último libro con esta palabra suicidio, ¿no? Realmente hace años que le doy vueltas a esta idea. Es un país que se dirige a la catástrofe, porque un país de 8 o 9 millones de habitantes sin recursos, que se ha peleado con todo su enorme entorno, pues no puede imponerse, ¿no? Se sostiene por el apoyo internacional, el apoyo especialmente occidental, el apoyo de Estados Unidos. Y eso es lo que se está resquebrajando ahora, porque hay una crisis en Estados Unidos, o sea, que realmente lo tienen mal, ¿no? El mundo árabe siempre estuvo sometido, primero con los turcos, luego con los británicos y franceses, y ahora por los americanos e israelíes. Pero eso no va a durar eternamente. El día que eso se acabe, todo el edificio israelí se desmoronará, ¿no? Al mismo tiempo hay que decir que esta gente es capaz de cualquier cosa. Tienen el arma nuclear, tienen arsenales químicos y bacteriológicos completos, y tienen una cosa que se llama la doctrina Sansón, ¿verdad? Que es antes me suicido en el templo y derrumbo todo el edificio sobre todo el mundo, incluido yo mismo, que ceder, ¿no? Washington deberá abandonar a Israel, con lo cual el Estado, tarde o temprano, ¿no? Con lo cual el Estado colonial sionista está condenado, ¿no? No digo que vaya a desaparecer, ¿no? Pero desde luego en su aspecto actual sería inviable, ¿no? ¿Tenemos un poco de tiempo? Bueno, pues a ver, un poco sobre la guerra en general, ¿no? Algo ha dicho Manolo. Esta guerra en la que estamos entrando, ¿no? Aquí sí que me voy a ir con la tesis de Dimitri Trenin, que dice que más que la Tercera Guerra Mundial, lo que nos evoca analogías con la Primera y con la Segunda, me gusta su concepto de nueva guerra mundial, ¿no? En el que las armadas aeronavales y los tanques pues parece que ya han bajado en su cotización en bolsa y se muestran caducos, recursos caducos, frente a otros tipos de tecnologías, a los misiles hipersónicos, a los drones, a la inteligencia artificial, etc. Parece que toda esa armada sobre la que se basaba el ejército, el poderío estadounidense, pues yo creo que está de capa caída, ¿no? Yo creo que los chinos están construyendo ahora un ejército diferente, ¿no? No hacen portaaviones y esto, hacen otro tipo de cosas, ¿no? No lo sé, ¿eh? Pero me parece que están ya en otro paradigma, ¿no? En Europa, en Oriente Medio y quizá pronto en Asia Oriental, la línea divisoria entre la guerra y la paz se difumina. Hay un conflicto declarado y constante, que es de baja intensidad en algunos momentos y lugares, pero también de intensidad muy alta en otros, unos con focos muy agudos, ¿no? Por ejemplo, en Ucrania y lo que hemos tenido en estos episodios terribles en Irán, ¿no? Esa parece ser la nueva normalidad de la nueva guerra mundial, ¿no? Esta cosa
una cosa que ha dicho Manolo y también considero muy acertada es que Europa está haciendo con Ucrania lo mismo que Israel hace con el Líbano, ¿no? O sea, intentar implicar a Estados Unidos, hacia Irán y hacia Rusia, ¿no? Europa e Israel, cada uno en su zona, son los dos principales pirómanos de esta situación inquietante, ¿no? Como resultado general, pues sí, la guerra acelera el declive americano en el mundo. Yo creo que eso es evidente, y que Trump, y eso sí que fue una afirmación mía de hace muchos meses, Trump ha sido pues el Yeltsin de Estados Unidos, es el hombre que está acelerando este proceso, ¿no? Quería hacer América grande otra vez y lo que está haciendo es acelerando el declive, ¿no? Declive americano en el mundo, no tanto porque China y Rusia suban, que sí que suben, sobre todo China, ¿no? Sino porque Estados Unidos baja en su capacidad de armar a Ucrania, baja en su presencia militar en Asia Oriental, baja en la desconfianza que inspira a coreanos, a sus aliados, coreanos, japoneses, taiwaneses y demás, ¿no? Y al final, pues, los iraníes piden lo mismo que Putin, ¿no? No quieren un alto el fuego, sino que quieren un fin de la guerra, ¿no? Y para eso hay que tener en cuenta los intereses de seguridad de unos y de otros, es tan sencillo como eso, y practicar la diplomacia, ¿no? Porque hoy día la diplomacia desde Occidente es un recurso para la guerra, ¿no? Prácticamente lo hemos visto en Irán de la forma más clara, ¿no? Estaban negociando y mientras tanto lo que hacían era avanzar las flotas y los recursos aeronavales para poder masacrar de paso a toda la dirección iraní, ¿no? Realmente esto es impresionante, y en Moscú se ha hablado mucho de esto, porque el señor Kushner y el señor Witkoff, ¿no? Que estaban negociando con los ayatolas y que luego parece que fueron la cobertura del magnicidio de allá, ¿no? Pues son los mismos que están negociando con la Rusia de Putin, ¿no? Entonces, hombre, ¿qué pasa aquí, no? O sea, nos están tomando el pelo, ¿no? No creo que los rusos pequen de ingenuidad, ¿no? Yo creo que ya de eso se vacunaron en los años 90. Yo creo que son muy pragmáticos y lo que hacen es, bueno, si este Trump dice que quiere negociar, pues vamos a seguirle el juego y a ver si conseguimos sacarle algo, ¿no? Pero es verdad que ha habido tensiones, como decía Manolo, que el Ministerio de Exteriores fue completamente apartado de la negociación con Estados Unidos y que ahora está un poco regresando. Quiero hacer un último comentario sobre el derecho internacional, ¿no? Después de Gaza ya no hay derecho internacional. Y dejarme pasaros tres declaraciones, la del secretario de Defensa de Estados Unidos, el secretario de Guerra, el Peter Hegseth, que dijo textualmente, ¿no? Estados Unidos, independientemente de lo que digan las llamadas instituciones internacionales, está lanzando el ataque aéreo más letal y preciso de la historia. Todo sucederá según nuestras condiciones, bajo nuestro dictado, sin estúpidas reglas de guerra, sin trampas para construir naciones, sin ejercicios de construcción de la democracia, sin guerras políticamente correctas. Luchamos para ganar y no pretendemos perder tiempo ni vidas. Esto así de claro. Luego, otra declaración del canciller Merz, ¿no? El energúmeno europeo número 1, ¿no? Dice, el derecho internacional ya no se aplica de manera eficaz a Irán. No es el momento de que Europa dé lecciones a Estados Unidos e Israel sobre la legalidad de sus acciones. Años de sanciones y condenas contra Teherán no han dado resultados tangibles. La posición de debilidad de Europa no ha hecho más que agravar el problema. Bien. Y luego el presidente Macron, ¿no? Que en plena crisis de Irán, porque yo siempre recuerdo que cuando empezó la guerra de Ucrania, cómo la OTAN recalcaba que era la invasión de Ucrania no provocada, ¿no? Era la no provocada invasión de Ucrania, era como un San Benito que acompañaba siempre. Bien, ahí se puede discutir mucho, yo considero que fue absolutamente provocada, y con el curso de los años,
dando cuenta, más cuenta, hasta qué punto está provocada, ¿no? Porque tenemos mucha más información, y no información rusa, información de medios americanos, ¿eh? Ya no hay derecho internacional, ¿no? Y la pregunta es, si no hay derecho internacional, ¿cómo quedamos los europeos en este contexto? ¿Cómo queda la Unión Europea en este contexto? Lamentaremos el día en el que permitimos esta abolición del derecho internacional, que al fin y al cabo fue una creación occidental de posguerra, ¿no? Y colaboramos con ella. Somos claramente una parte del mundo que va a menos, y cuando el imperio estadounidense caiga o se repliegue, nosotros en Europa necesitaremos el derecho internacional y las instituciones internacionales, ya que no dispondremos del poder duro para protegernos. En Gaza, luego en el Líbano y ahora en Irán, Europa se ha convertido en irrelevante, y esto volverá para atormentarla. ¿A quién acudiremos cuando nuestros futuros enemigos nos apliquen las mismas reglas de guerra que nosotros les hemos aplicado a ellos? ¿A quién acudiremos cuando asesinen a nuestros negociadores, a nuestros políticos, a nuestros periodistas, cuando bombardeen nuestros hospitales y los tachen de escondites terroristas, ¿no? Esto es un poco la reflexión que veo alrededor del fin del derecho internacional. Gran parte de esta última cita la he sacado de esta newsletter que envía a Salvador López Arnal, aquí presente, la newsletter que confecciona cada día Carlos Balmaseda, y que os recomiendo efusivamente que os suméis, porque realmente es los 20 minutos que perdéis leyendo El País, si los utilizáis leyendo la newsletter esta de Carlos Balmaseda, os aseguro que entenderéis mucho mejor el mundo, ¿no? Así que lo dejamos aquí y luego, si quieres, hablamos.